Tengan Iniciamos. ustedes muy buenos días. El que les habla es el doctor Henry Pinche Ramírez, que pertenece a la Universidad Nacional de Ucayali, docente principal, director general de investigación. Vamos a iniciar esta actividad importante de la Red Peruana de Universidades. Directamente estoy hablando de la región Ucayali y Pucallpa, ciudad de Pucallpa. Vamos a iniciar la primera presentación de los temas ya previamente coordinados. Los tiempos ya saben, por lo tanto, voy a iniciar presentando al expositor. El ingeniero René Aguilar Acosta, René Aguilar Ancota, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Magíster en Ciencias en Fitopatología por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Catedrático en la Universidad Nacional de Piura. Cátedra en los cursos de Microbiología Agrícola, Fitopatología General y Fitopatología Aplicada. Experiencia profesional en el manejo de enfermedades fitopatógenas en cultivo de arroz, lima dulce, banano, mango, limonero y cacao. El ingeniero en esta oportunidad va a tener la exposición Patogenidad, compuestos y extractos vegetales antiporulantes de la moniliasis, Moniflora roreri, en el cultivo de cacao en Piura. Ingeniero Aguilar, puede iniciar usted su exposición. Tiene 15 minutos para disertar dicha exposición. Buenos días con todos. Agradecer la invitación por los organizadores del RPU. Yo lo dijo el doctor, mi nombre es René Aguilar Ancota, soy ingeniero agrónomo, fitopatólogo de especialidad, ¿no? Sabemos que Piura se encuentra en la zona norte del Perú. Se cultivan frutales como limón, mango, cacao, banano. La particularidad de estos cultivos es que se produce orgánicamente, entonces es difícil que mencionemos aquí productos químicos, o es difícil que se apliquen los productos químicos hoy en día que hacen mucho daño a la salud y al ambiente, ¿no? Razón por la cual el tema que voy a exponer es patogenicidad y compuestos y extractos vegetales antiespurulantes de la moniliasis en el cultivo de cacao. Eso es la enfermedad más importante en el cultivo de cacao, sigue de otras como muerte por Phytophthora y oidiosis inflorescencia, ¿no? En la zona norte del Perú, como decía, se produce este cacao blanco, cacao criollo blanco, también conocido como porcelana, razón por la cual tiene mucha demanda en el mercado internacional, ¿no? Pues la característica de este fruto es que tiene una almendra totalmente blanca. Muchas veces esto le da una característica muy importante
organolépticamente, que algunos reportan que tiene sabor a aroma, a flores y a frutos, ¿no? Entonces, tiene mucha demanda y se cultiva en la zona norte del Perú, en este caso Piura. Las primeras exportaciones se realizaron a partir del año 2003. Se exporta en la actualidad a los Estados Unidos y la Unión Europea, los países de Holanda, Alemania, Bélgica, Italia y Suiza, ¿no? Ahí podemos ubicar el mapa del Perú, donde se encuentra en la zona norte de nuestro país, Piura. Piura básicamente se produce fruta en la zona de Morropón, provincia de Morropón, entre Huancabamba y Morropón, ¿no? En esta zona, en esta subcuenca que se conoce como subcuenca del río Bigote, ¿no? Es una zona cacautera tenemos aquí el distrito de Salitral y San Juan de Bigote, son los distritos que poseen en grandes áreas. Todos los puntos rojos se menciona que son zonas cacauteras como Pajonal, Salitral, Virgen del Carmen, ¿no? Entre otros, Soccha, San Juan de Bigote, entre otros. Esta zona cacautera del departamento de Piura. Esta zona se encuentra más o menos aproximadamente 120 kilómetros de Piura, a una altitud de 270 a 700 metros sobre el nivel del mar. Es un clima apropiado para este cultivo de cacao. ¿Quiénes lo cultivan? Generalmente cultivan, lo manejan o conducen por pequeños productores. El área que se tiene aproximadamente es de 1.200 hectáreas, con un rendimiento promedio de 1.250 kilogramos por hectárea. En este caso es bajísimo el rendimiento. Y aquí podemos observar una imagen, los productores que cultivan este frutal tan exquisita en esta zona norte. Una enfermedad más importante, como lo mencionaba en el título, es de que esta enfermedad moniliasis causa esta pudrición a nivel de la fruta de cacao, ¿no? Fíjese aquí, podemos observar que la fruta está a punto de cosecha, pero que con las condiciones climáticas favorables, al tener favorables, este hongo ingresa y ocasiona pudrición de la fruta, ¿no? Básicamente, esta enfermedad ataca solo a la fruta, no al tallo, ni a las hojas, ni a las flores, solo al fruto de cacao. Entonces, no tuvimos en ese momento literatura citada, investigaciones realizadas sobre esta enfermedad. Por lo que tanto nos planteamos como objetivos realizar ensayo de patogenicidad de acuerdo a la postura de Koch, y a nivel de campo o a nivel de realizar unos extractos vegetales, ensayo de extractos vegetales y compuestos anticirculantes sobre la Monilioptera rorere en caso de cacao, ¿no? Ensayo de patogenicidad. El hongo Monilioptera crece así en medio de cultivo, ¿no? Una colonia beige, ¿no? Entonces, esta prueba de patogenia consistió en inocular estos discos de PDA más el desarrollo del hongo, ¿no? Más o menos preparamos discos de 0.6 centímetros, en este caso 6 centímetros de diámetro, perdón, aquí 0.6 milímetros tiene que decir. Son discos pequeños con la ayuda de un sacao esterilizado, colocamos sobre la superficie del fruto de cacao en este caso, ¿no? Es así como debe quedar el disco sobre la superficie del fruto de cacao, dejamos por 25 días, colocamos una bolsa para que genere humedad hasta que produzca la enfermedad, ¿no? En ese consiste los postulados de Koch. ¿Cómo obtuvimos los extractos vegetales? En este caso, empleamos método presurizado, que consistió en la recolección de material vegetal del campo, en este caso de los mercados también. Los 120 gramos, estos se utilizaron para un solvente, agua y alcohol, ¿no? Agua destilada, una porción de 10 y uno de alcohol. Estos han sido hervidas de material con el solvente, luego filtrado el extracto, ¿no? Y para el caso del limón, kion, entre otros, se utilizó fruto fresco. Ahí tenemos los extractos vegetales empleados. Empleamos té, orégano, marigold, canela, hierba luisa, menta, cola de caballo, hierbabuena, extracto de ceniza de café, que es un compuesto que utilizan mucho los productores de la zona de cacautera, que también se produce café, piñón, plátano, uria, ácido úrico, limón, kion, entre otros, ¿no? De testigo. Para realizar este ensayo antiespurulante, realizamos primero, colectamos frutos del campo con moniliasis, en este caso así pudre el hongo Monilioptera a los frutos de cacao, ¿no? Muchas veces sobre ello esporula el hongo. Estos frutos recolectamos a nivel de campo, llevamos al laboratorio, y en el laboratorio preparamos los discos de 1 centímetro de grosor, ¿no? Estos discos tenemos aquí, colocamos en las bandejas que nos sirven de cámara húmeda, y en estas aplicamos los extractos vegetales.
Bueno, escala de grado de severidad. Tenemos que realizar una escala diseñada por nosotros, ¿no? Donde grado 0 indica disco de frutos de cacao comunidades sin esporulación, sería esto, ¿no? Es así como el efecto que se espera es esta, ¿no? Y cuando si ningún producto no trabaja, puede llegar a 1, 2, 3, 4, 5. 5 sería 76 a 100% de exploración con moniliasis, como podemos ver grado 5, ¿no? Entonces, eso realizamos a nivel de campo esto, ¿no? Los resultados. De acuerdo a la prueba de patogenicidad que realizamos, ¿no? A los 15 días después de inoculación, se observaron los primeros síntomas de la enfermedad, en este caso una pudrición. Y sobre esa pudrición, el hongo llega a esporular, ¿no? O sea, el hongo llega a fructificar sobre esta superficie. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Muchas veces aquí la pudrición llega a cubrir todo el fruto. Entonces, sobre la superficie encontramos gran cantidad de conidias, que son las estructuras sexuales asexuales del hongo que tenemos aquí. Según Evans, en 1986, determina que en este centímetro cuadrado podría tener 44 millones de conidias. Entonces, si nosotros dejamos a nivel de campo una fruta infectada en el árbol así, muchas veces por el desconocimiento que tienen los productores, dejan a nivel de campo así. Entonces, una fruta infectada momificada con espolación es suficiente para diseminar todo el valle del río Bigote en esta zona, ¿no? Entonces, eso es donde hay que evitar, razón por la cual empleamos esos compuestos o estados vegetales antiespulantes. Aquí los resultados interesantes sobre los compuestos antiespulantes. Encontramos que urea al 3%, té, ¿no? Ácido úrico, extracto de ceniza de café, piquión, orégano, son los que inhibieron al 100% la expulsión de la moniliasis. También por ahí estadísticamente es similar a marigold y canela. Hoy en día ya lo conocemos que canela, orégano es un uso común de todos nosotros, ¿no? Y tienen estos efectos fungicidas y fungistática para estos microorganismos, ¿no? Es así como se aprecia, ¿no? El efecto de estos productos implementados, los ensayos, por ejemplo, en la A es el testigo, la B, C, D, E, F son extractos de ceniza de café, extractos de té, orégano, ácido úrico y urea al 3%. Bueno, a ver, ¿en qué momento podemos aplicar entonces estos extractos vegetales? Después de la cosecha. Después de la cosecha, cuando tenemos la fruta, después de cosecha, cáscara de la fruta, ahí donde muchas veces este hongo esporula. Entonces, hemos podido diseñar esta escala de este ciclo de moniliasis para que podamos entender en qué momento podemos aplicar esto, ¿no? O cómo es la patogénesis de esta enfermedad. Es así como queda la fruta después de una campaña, frutos modificados adheridas al árbol, ¿no? Frutos modificados adheridas al árbol. Realizando observaciones microscópicas en estas estructuras modificadas, encontramos estas estructuras clamidiosporas, ¿no? ¿Quiénes son las clamidiosporas? Son estructuras muy resistentes a las condiciones ambientales adversas. Muchas veces quedan en el suelo estas. También se encuentran las conidias. Entonces, ¿qué ocurre? Estos meses de primavera que cuando nos encontramos, a veces hay lloviznas. Estas lloviznas, ¿qué hacen? Activan las conidias y las conidias son dispersadas al ambiente. Estas conidias, al ser dispersadas al ambiente, pueden caer con mucha facilidad sobre la superficie del fruto de cacao, que tiene una infección directa, una penetración directa. Un síntoma vamos a apreciar así. Otra característica de este hongo es que estas conidias pueden ocasionar o infectar las flores, va por una infección latente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Observamos que a nivel de campo se producen estas deformaciones de frutos, donde el hongo ya está internamente. Entonces aquí producen jivas o jorobitas en el fruto de cacao, deformación de frutos, ¿no? Y una tercera alternativa que tiene el hongo es de infectar por heridas. Muchas veces estas heridas son ocasionadas por insecto picador. Tenemos a nivel de campo una mosquilla o la mosca amarilla del fruto de cacao, son los que ocasionan heridas. Pues por estas heridas ingresa el hongo y puede ocasionar pudrición. Entonces, por el desconocimiento que tienen estos productores, ¿qué hacen? No simplemente esta fruta llega a infectarse y nuevamente dejan a nivel de campo esperando la nueva campaña. Entonces, donde tenemos que evitar, sobre estos frutos infectados, ¿no? O sobre la cáscara de fruta, podemos aplicar estos productos o extractos vegetales como antiespurulantes. ¿Qué contiene estos compuestos, estos extractos vegetales que acabamos de mencionar, ¿no? Según estos autores, ¿no? Pei 2020, Regnier 2014, Jajani 2020, Han 2020, indican que aceite esencial de orégano posee
compuestos bioactivos o principios bioactivos, que son carbacrol, timol, limoneno, entre otros, ¿no? Entonces, estos compuestos son los que actúan como inhibidores de la germinación de conillas de emisión del hongo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? No va a alterar la permeabilidad de la membrana celular, daño a las mitocondrias, acumulación de especies de oxinos reactivos. Estos componentes lo que va a hacer entonces daños a las células fungosas, destruir el micelio y a las conillas, ¿no? Hoy en día estos productos ya a base de P, como Timorex, a base de orégano como barrera, ojo, no estoy recomendando, sino que ya existen en el mercado local, en el mercado nacional, estos productos que podemos implementar o aplicar en esta fase, en esta fase de floración. ¿Sí? Podemos aplicar como extracto vegetal fresco sobre estos frutos infectados modificados y también estos productos que se comercializan como Timorex, como barrera, vamos a aplicar en la fase de floración, ¿no? A las conclusiones que hemos llegado en este trabajo de investigación, el ensayo de patogenia de acuerdo a la postura de Koch nos permitió determinar que el agente causal de la enfermedad del hongo es Monilioptera roreri. Es un hongo muy importante que causa pudrición a nivel de fruto. Extracto de ceniza de café, extracto de orégano, té, ácido úrico, urea al 3%, inhibieron 100% de la población. Entonces, estos vegetales podemos aplicarlas con mucha facilidad a nivel de campo sobre los restos de cosecha, inclusive sobre frutos modificados, de tal manera que no esporule el fruto, como niliasis. Bueno, recomendaciones. Bueno, queda pendiente este trabajo de investigación. A nivel de campo, tenemos que trabajar con bacterias y hongos antagonistas que se tienen, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se quiere es que trabajemos con bacterias y hongos antagonistas que sean adaptables a esta zona del norte del Perú, porque la temperatura muchas veces en los meses de verano llega a 35, 36 grados centígrados. Entonces, bajo estas condiciones, tiene que adaptarse estos microorganismos antagonistas. Y también implementar un futuro manejo integrado de las enfermedades, ¿no? No solamente la moniliasis se presenta en el campo, se presenta esta enfermedad de oidiosis que causa en la inflorescencia, oidiosis, muerte reducida por Phytophthora palmivora, y la moniliasis que se presenta en las zonas cacaoteras. Esta muerte reducida viene trabajando el doctor Edgar Rodríguez Galvez con la Phytophthora. También es una enfermedad muy importante en esta zona, pero que en el futuro tenemos que manejar integradamente estas enfermedades. Muchas gracias por su atención. Eso es el desarrollo que realizamos en esta zona norte del Perú, no solamente cacao, vemos mango orgánico, banano orgánico, ¿no? El clima es apropiado para estos cultivos de la zona que tenemos. Piura es bendecida también se podría decir por el Señor, porque tenemos una zona andina que es la zona de Ayabaca y la zona de Ayabaca y Huancama, donde nos abastecen con cultivos como papa, maíz, arveja. Entonces, a veces cuando tenemos facilidades o proyectos que se nos presenta para realizamos el trabajo de investigación en esas zonas altas de nuestra región de Piura. Muchas gracias. Espero que... Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación y su tiempo. Si hubiera alguna pregunta con respecto a los resultados bastante interesantes en realidad de este trabajo. ¿Alguna pregunta por el chat, por favor? Aquí tengo dos preguntas, a ver. Por favor. No son Adelante. preguntas, algunas No está preguntas, por el por chat. favor. Ya que no hay alguna pregunta, ingeniero, yo podría hacerle alguna pregunta. Nosotros sembramos también en la región Ucayali, en grandes áreas de cacao. Sí. Y uno de los problemas es, usted sabe que es el escoba de brujas en selva y también igual el moniliasis, como también hay unas enfermedades colaterales. No sé si han logrado ustedes medir algunos efectos colaterales con respecto a otras enfermedades que se presentan en cacao en la zona de Piura. Tengo experiencia de que Ucayali, toda la zona de la selva alta de nuestro país, como Tingo María, ¿no? Tingo María, Oxapampa, Ucayali, son los productores de cacao. Escoba de bruja sí es un problema importante en esas zonas. En esta zona del norte del Perú, más importante es la Phytophthora en raíces,
autóctona de raíz, que ocasiona pudrición de raíz y corona. Como le mencioné, el doctor Rodríguez está trabajando en esto, lo que es la ciplote oromai, en el caso de cacao. Oidiosis es una enfermedad importante en esta zona norte, lo que sí no he podido apreciar en otras zonas. O sea, oidiosis aquí en esta zona norte del Perú es endémica, será por el clima secano que tenemos en estos meses de otoño y primavera que nos encontramos, secano. Entonces es endémica en cacao. Entonces, al ser endémica en cacao, siempre se va a presentar en la inflorescencia del cacao. No ataca flores, no ataca fruto. Lo que sí induce es la caída de flores en este caso. Solamente ataca ese hongo de oidium al pedicelo de las flores. Es una enfermedad muy importante. Lo que es esco de bruja, no, pero sí he escuchado reportes, pero tal vez tengamos en baja incidencia ese patógeno, ese esco de brujas. Lo que sí también es de que en la zona urocuellal siembran otros clones que son tolerantes a esta enfermedad de moniliasis, ¿no? Como es el CC51, son tolerantes debido a que en estas zonas, como son endémicas para moniliasis, para Phytophthora, entonces ellos trabajan con variedades tolerantes. La desventaja que esos CNN, tienen una demanda a nivel internacional, pero que más demanda es el cacao blanco que tenemos en Piura, ¿no? Así es, sí. Casi el 80% es SN51 acá, pero están injertando en estos momentos ya cacao blanco de aroma, y me parecen estos fines también de exportación, porque tienen mercados, micromercados pequeños en Europa, y parece que ya las empresas se están dedicando a mirando otros horizontes, ¿no? No solamente la producción de SN51, que tiene problemas también en selva. Sí. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición. Entonces le agradecemos por el tiempo y por sus magníficos resultados que ha obtenido en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por organizadores también. Bien, la segunda presentación tenemos a cargo del doctor Pablo Beltrán Barriga, ingeniero agrónomo con mención en zootecnia en la Universidad Nacional del Altiplano, magíster en producción animal en la Pontífica Universidad Católica de Chile, mención en sistemas de producción animal, doctor en agronomía en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, docente de ingeniería agronómica en la Universidad Nacional Altiplano, en diferentes cátedras de producción animal y sistemas integrados de producción agropecuaria. El ingeniero Beltrán va a tener a cargo del tema sistemas integrados de producción. Ingeniero Beltrán, tiene usted 15 minutos para su exposición. Adelante. Bueno, gracias. Buenos días. Agradezco a los organizadores la invitación. Hoy voy a presentar un trabajo relacionado a sistemas de producción agropecuaria, fundamentalmente orientado a un nuevo desafío en la producción de alimentos, ¿no? Los sistemas integrados. Dentro de los sistemas integrados voy a considerar la producción de novillos en pastos de invierno, con diferentes intensidades de pastoreo y fertilización nitrogenada, en integración agricultura-ganadería. Entonces, soy docente de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, sabemos bien de que el mundo exige una sociedad con diferentes posibilidades de ganancias, con eficiencia en la producción tanto agrícola como pecuaria, ¿no? Entonces, ¿qué son los sistemas integrados de producción? Los sistemas integrados de producción agropecuaria son sistemas que planifican asociaciones de cultivos agrícolas, producción animal, con el fin de explorar sinergias entre ambos sistemas de producción. Dentro de esos es importante la interrelación que existe entre suelo, planta, animal y atmósfera. Otra de las características importantes de los sistemas de producción es de que se trata de simular lo que ocurre en la naturaleza
pero con ciertas restricciones. ¿Cuáles serían esas restricciones, no? Por ejemplo, tenemos la necesidad de producir alimentos, y a eso involucra una restricción respecto a lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? La FAO considera de que los sistemas integrados de producción son una vía de intensificación sustentable para asegurar la seguridad alimentaria con bajo impacto ambiental. Eso es lo que considera que tiene una posibilidad de funcionamiento en los nuevos paradigmas de producción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Realmente este trabajo es parte de un proyecto de larga duración que empezó en el 2012 y aún sigue continuando, ¿no?, en la actualidad. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo de hoy es evaluar los efectos de la intensidad de pastoreo y fertilización nitrogenada sobre la producción de forraje, composición nutricional, ganancia de peso, comportamiento digestivo y patrones de desplazamiento del animal en sistemas integrados de producción. Entonces, el experimento se desarrolló en Abelardo Luz, Santa Catarina, en un estado al sur de Brasil, en una hacienda llamada Hacienda Pacheco. El experimento está liderado por el grupo de investigación GISPA, que inició en el 2012. Este experimento se maneja bajo un bajo un suelo arcilloso, bruno, rojizo, ¿no?, típico de zonas tropicales. La topografía es ondulada con un 7% de pendiente en algunas áreas y en otras es un 2%. Aquí tenemos el diseño experimental. Realmente se manejaron dos variables importantes, ¿no? Altura de manejo de pasto y la segunda variable es fertilización nitrogenada. Se considera 24 hectáreas del experimento, 12 parcelas, más o menos alrededor de 1 hectárea, 10 hectáreas alrededor del área experimental propiamente dicho. Se manejó entre 2 a 3 animales por parcela individual, donde se hace la interacción entre lo que es fertilización nitrogenada y manejo de altura de pasto. 2 alturas de manejo, ¿no? 10 como altura baja y 25 centímetros como alta altura. Aquí vemos de que el pastoreo se realizó durante el invierno de abril a noviembre en una pastura Ryegrass Lolium multiflorum, Winter Star, y se aplicó 200 kilos de nitrógeno por hectárea en las parcelas con aplicación de nitrógeno durante la producción de pasto, y 200 kilos de nitrógeno durante la producción de granos en las parcelas que no se aplica nitrógeno durante el pastoreo. Dentro de los aspectos a considerar, uno de los aspectos que nosotros monitoreábamos era la altura de pasto, ¿no? Habíamos como meta establecido 25 centímetros, aquí tenemos entre 29 y 27, y como meta de baja altura 11 y 12 centímetros, ¿no? La meta era 10 centímetros. Entonces, ¿cómo manejamos la altura de pasto? A través de la inclusión de mayor número de animales o reducción del número de animales de la parcela para regular la altura. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, tenemos una interacción entre lo que es altura de pasto y periodo de manejo, ¿no? Tuvimos 5 periodos de manejo desde abril a noviembre, ¿no? Entonces, vemos de que en alta altura, como se iba a esperar, tenemos mayor masa de forraje, y también cuando nosotros evaluamos la fertilización igualmente, ¿no? La fertilización tiene un efecto positivo sobre la producción de masa de forraje. Cuando evaluamos la oferta de forraje está evaluada en kilogramos de materia seca por día por kilogramo de peso, y vemos que en la parcela con aplicación de nitrógeno tenemos menor oferta de forraje. ¿Por qué? Porque tenemos menos animales, ¿no? Cuando evaluamos la producción de forraje, vemos de que
con aplicación de nitrógeno en la parcela, tenemos una mayor producción de materia seca por hectárea, ¿no? Llegamos a obtener 18.000 kilos de materia seca por hectárea, ¿no? Es una cantidad realmente difícil de explicar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que acontece? ¿No? Hay una interacción entre los factores que se manejaron, que es altura y aplicación de nitrógeno, además de que el pastoreo estimula la producción de forraje, ¿no? Entonces hay estimulación del crecimiento, ¿no? Por efecto del pastoreo, cuando no es demasiado intenso, ¿no? Cuando se maneja adecuadamente. Cuando vemos la calidad del pasto, vemos de que el nitrógeno, la aplicación de fertilizante de urea estimula mayor producción de nitrógeno. Llegamos a 25% de proteína cruda en la pastura. Y vemos también, por otro lado, de que, como era de esperarse, hay una tendencia de disminución del nitrógeno, y respecto a la fibra detergente neutro hay una tendencia de cierto incremento, ¿no? Pero al evaluar la composición respecto a los pastos fertilizados y los no fertilizados, vemos de que no hay diferencia respecto a la fibra detergente neutro. Cuando evaluamos la ganancia media de peso, vemos de que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, ¿no? Pero sí se alcanzaron valores adecuados de ganancia de peso, sobre 1 kilo de ganancia de peso por día en condiciones de pastoreo, ¿no? En pastoreo continuo. Cuando evaluamos la carga animal, vemos de que realmente la aplicación de nitrógeno estimula una mayor carga animal, que es importante, ¿no? Mayor número de animales también soportando en un área determinada en este caso. Cuando evaluamos la ganancia de peso por hectárea, este valor es muy importante porque desde el punto de vista productivo es fundamental producir mayor número de kilos de carne, ¿no? Por hectárea. Entonces aquí vemos cuando hay una interacción entre lo que es una menor altura de manejo, que sería alrededor de 10 centímetros de altura de pasto, y con alta fertilización, 200 kilos por hectárea de nitrógeno. Entonces vemos de que hay una respuesta positiva respecto a los kilos producidos por hectárea, ¿no? 860 kilos cuando manejamos en condiciones relativamente adecuadas en sistemas integrados. Este valor es importante porque eso es lo que va a rentar al productor respecto a sus ingresos, ¿no? Cuando vemos el número de animales, esto es una evaluación relativa porque como teníamos una tasa variable de número de animales por parcela, con el fin de regular la altura de manejo de los pastos, vemos de que realmente, igualmente, ¿no? Cuando nosotros manejamos una baja altura y alta fertilización nitrogenada, podemos alcanzar un gran número de animales, ¿no? 5.4 animales por hectárea, ¿no? Entonces es un valor importante para la producción de carne en estas condiciones. También se evaluó el espesor de grasa subcutánea, ¿no? en este sistema, y vimos de que no hay diferencia significativa respecto a los tratamientos, porque fue en condiciones de pastoreo, ¿no? Sin suplementación, solamente pastoreo en pradera, ¿no? Durante todo el periodo experimental. Pero sí, lo importante aquí es de que, por un lado, se alcanzó superar los 3 milímetros de espesor de grasa subcutánea que exige el mercado, como mínimo, pero bajo condiciones de pastoreo que en muchos casos, para superar este nivel de 3 milímetros, se tiene que hacer una suplementación con concentrado, ¿no? Pero en este caso, a pesar de estar en condiciones de pastoreo, se superó ese mínimo requerido de espesor de grasa subcutánea, ¿no? Y cuando vemos el tiempo de pastoreo, ahí podemos ver de que hay dos situaciones en este experimento, ¿no?
por un lado, al inicio del pastoreo vemos claramente de que por la menor disponibilidad, los animales tienden a utilizar mayor tiempo de pastoreo, ¿no? 365 minutos, ¿no? Al día. Contrariamente, cuando al final del periodo de pastoreo los animales tienden también a utilizar mayor cantidad de tiempo para aprender el alimento. ¿Y por qué? En el primer caso, porque hay menor disponibilidad, pero en el segundo caso, al final del periodo hay mayor disponibilidad, pero ya la calidad del alimento es menor, ¿no? Entonces ahí el pasto tiende a fibrosar, ¿no? A tener mayor contenido de pared celular, lo cual afecta el consumo, ¿no? El animal tiene que tratar de buscar, seleccionar el alimento para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Y finalmente, como conclusión, consideramos de que en un sistema integrado de producción con aplicación de nitrógeno en los pastos, con alto nivel de aplicación, ¿no? 200 kilos por hectárea de nitrógeno, que sería para nuestras condiciones de Perú una barbaridad, ¿no? Un exceso de aplicación de nitrógeno. Y una rotación de cultivos. Durante el invierno se hace pastoreo y durante el verano se hace la producción de granos, puede ser maíz, soya o frijol, ¿no? Entonces, existe una alta producción de carne, una producción animal. Además, no se afecta significativamente la producción de granos durante el verano. Por otro lado, con mayor intensidad de pastoreo y fertilización nitrogenada, los animales cambian su comportamiento de pastoreo, ¿no? De desplazamiento durante el periodo experimental, lo cual nos hace pensar de que manejando de manera integral, ¿no? El suelo, manejar de manera adecuada la planta y manejar adecuadamente los animales, podemos lograr una producción óptima en estos sistemas de producción. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, este trabajo fue realizado en el Brasil. Nosotros también, no hay preguntas en chat, pero yo lo voy a hacer. Nosotros estamos en selva, también tenemos agricultura, incluso intensiva, en algunos casos utilizando el método sistema agropastoril, silvopastoril. Entonces, lo que le pregunto es, por lo que veo, estas áreas no son de pastoreo perenne, ¿no? Simplemente son periodos durante el año y durante el mismo año pueden producir otros cultivos, ¿no? Es verdad. Aparentemente pareciera que estos sistemas integrados de producción fueran sistemas extensivos, de baja intensificación, mas en la práctica no es así, ¿no? Es todo lo contrario, son sistemas intensivos, ¿no? De producción, pero producción a pasto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando 200 kilos de nitrógeno por hectárea, eso sería más o menos casi 500 kilos de urea, ¿no? Eso por un lado. Entonces, realmente durante el invierno se produce carne, ¿no? Se hace el crecimiento y engorde de animales en pastoreo, pero en la misma área, durante el verano se produce granos, ya sea soya o frijol o también maíz. Entonces, es un enfoque especialmente adecuado para condiciones de trópico, ¿no? Donde el suelo no debería descansar, sino el suelo tiene que ser utilizado los 365 días del año. ¿Cuántos ganados por hectárea están recomendando bajo ese sistema? Bajo ese sistema, como producto de esta investigación, la recomendación es la siguiente, ¿no? De considerar una altura de manejo no menor de 10 ni mayor a 15 centímetros, en primer lugar. El otro factor es fertilizar con 200 kilos de nitrógeno, pero utilizando
especies de alto rendimiento. Por ejemplo, este Winter Star es un ryegrass neozelandés, ¿no? Entonces, que tiene alto potencial de producción. Entonces, yo no podría recomendar con una especie criolla, digamos, aplicar esa cantidad de nitrógeno, ¿no? Porque no va a responder. Entonces, es todo un paquete tecnológico, ¿no? De manejo de suelo, de manejo de planta, de manejo de fertilización, de manejo animal y también relacionado al entorno medioambiental. A veces se dice de que, bueno, los rumiantes producen gran cantidad de metano y contribuyen con el efecto invernadero. Pero si nosotros vemos como sistema, realmente los rumiantes liberan gran cantidad de carbono, pero por otro lado, las plantas, o sea, las pasturas, fijan gran cantidad de carbono, ¿no? No solo en la parte aérea, sino también en las raíces. Números de animales por hectárea, ingeniero. Es 5.4, ¿no? Como le he podido ver, bajo esas condiciones, ¿no? Con Muchísimas alta gracias. fertilización, con un pasto de alto rendimiento, con animales mejorados y con fertilización elevada, ¿no? Sí. En Muchas gracias, el ingeniero. fondo, este sistema es un sistema intensivo, ¿no? De pastoreo. No es un sistema extensivo, como se podría entender. Gracias. Muchas gracias por su exposición y vamos a pasar entonces al siguiente expositor. El doctor Hugo Huamani Yupanqui, docente e investigador en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en la categoría de profesor principal a dedicación exclusiva, doctorado en Ciencias de la Educación, maestro en Ciencias de la Biodiversidad y Agricultura Campesino Andina Amazónica y maestría en Suelos, docente de la Escuela de Posgrado y coordinador del Diplomado en Educación Intercultural para el Desarrollo Sostenido. Experiencia en Administración Pública como jefe de oficina personal, jefe de asuntos estudiantiles. El doctor va a disertar el tema fuentes y niveles de materia orgánica en la disminución de la absorción de cadmio en el cultivo de cacao. Doctor Huamani, tiene usted 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Un abrazo cordial desde Tingo María a cada uno de ustedes y qué bien que tengamos este espacio para conversar sobre los trabajos. Sigan degradando el suelo nomás, más trabajo para los sueleros, eso es para un comentario final. Lo que vamos a ver es acerca de cómo es que se ha venido ayudando a la producción de cacao, ¿no? Como es conocimiento de todos, el incremento de la producción a nivel nacional de cacao es notorio a lo largo de los años, ¿no? En estos 2 últimos años, por efecto de pandemia, se mantiene, pero ahí estamos continuando. Esto como consecuencia de la intervención de los organismos de desarrollo que han ayudado mucho por la promoción y con la finalidad de disminuir el área de cultivo de la coca, ¿no? Es un logro que está ahí, que se nota en la selva peruana. Y también se ha incrementado el número de familias que que están dedicados a este cultivo, ¿no? Alrededor de 100.000 familias están en este cultivo directo o indirectamente. ¿Cómo no resaltar los premios que se ganan a través de los concursos nacionales e internacionales? El cacao peruano tiene buena calidad, buen sabor, por lo tanto se vienen obteniendo esos premios. Sin embargo, esto tiene un efecto muy detrimental porque a partir del año de enero de 2019 se ha aplicado la normatividad de la Unión Europea donde
se ha normado acerca de la cantidad máximo permisible del contenido de cadmio en los chocolates, en los subproductos. Entonces, el cadmio tiene diferentes fuentes de origen de contaminación, pero de alguna manera llega al cultivo, a las almendras, esto se cosecha, se transforma en cacao y se ha venido en estos últimos años vendiendo cacao, y cuando los límites están fuertes, lamentablemente ya no se consideran como especiales, orgánicos, y se consideran como convencionales. Esto implica disminución de precio, al margen de los grandes esfuerzos que vienen realizando los agricultores por mantenerse como cacao orgánico de precios especiales, y esto tiene un efecto muy, muy fuerte sobre la comercialización. A pesar de que no hay trabajos de investigación científico riguroso donde muestra de que el cacao afecta a la salud de los humanos, porque la cantidad y la proporción que se consume es relativamente poco, en especial en nuestro país. Sin embargo, la Unión Europea indica por precaución, medida de precaución, es que viene alterando la balanza comercial, y quienes son perjudicados no son los chocolateros, sino quienes son perjudicados son justamente estas 100.000 familias que viven de este problema, ¿no? Entonces, es un problema grave que se viene afrontando día a día. Hay estrategias que felizmente los agricultores con mucho dedicación están logrando obtener, pero sin embargo creo que no es suficiente. Es en razón a ello, a partir del 2010, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en especial la Facultad de Agronomía, viene haciendo trabajos de investigación para tratar de ayudar y plantear de reducir la absorción del cadmio por el cacao, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a presentar es una partecita de ese conjunto de trabajos que veníamos realizando, ¿no? Para tratar de afrontar este problema. Ya en el 2012-13 ya habíamos identificado de que el uso de la materia orgánica ayudaba a reducir la absorción de cadmio ¿no? Por el cacao. El contenido de cadmio en el cacao era menor cuando se utilizaba materia orgánica. Lógicamente que también cuando se fertilizaba disminuía en función al testigo, ¿no? Entonces, esto ya nos abría una luz de hacer trabajos sobre esta naturaleza, ¿no? Y no solamente en un experimento, sino en 2 o 3 experimentos, nos decía, usa usted materia orgánica y también fertilice, ¿no? Pero sin embargo la fertilización no era tan impactante como el uso de la materia orgánica. Bueno, esto fue a priori, y muchos que no están de acuerdo con el uso de la materia orgánica en la agricultura decían, bueno, pero demuéstralo, explíquenlo, ¿no? Entonces, a pesar de que ya también en 2018 nuevamente César Dávila publica que hay un efecto muy interesante de la aplicación del compost de gallinaza en la reducción del cadmio, llega a reducir a 0.09 partes por millón de cadmio en las almendras, o sea, es casi insignificante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la academia exigía explicaciones, y explicaciones que nos llevan a entender también a otros procesos del manejo de los suelos, ¿no? Entonces, es en razón a ello que nos preguntábamos, ¿qué ruta toma el cadmio en el suelo solamente observando en términos de la materia orgánica? ¿A dónde se va? ¿Quién es que lo acompleja? ¿Cómo se acompleja? Entonces, y eso es lo que hemos tratado de estudiar, de tratar de profundizar los trabajos de investigación que nos expliquen las rutas del cadmio de tal manera que nos podría permitir ya plantear sólidamente
solamente en referencia a materia orgánica, porque, repito, no, hay otras entradas que nosotros hemos tenido, pero en esta vez solamente hablaremos de materia orgánica, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? ¿A dónde está el cadmio? Es la actividad microbiana, es las características químicas coloidales de la materia orgánica, o es solamente el efecto del cadmio con otros compuestos orgánicos que están ahí. Entonces, eso es lo que hemos tratado de responder, las rutas del cacao, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo es determinar los efectos, fuentes y niveles de materia orgánica en la reducción del contenido de cadmio en las almendras del cacao. Repito, es una serie de trabajos donde han participado, ahí está el ingeniero Otto, el ingeniero Jaime Chávez, el ingeniero Renzo, ¿no? Que han participado en todo este trabajo como parte del equipo de investigación. Entonces, inicialmente lo que hemos hecho es trabajar en macetas y para tratar de buscar más luces. Por eso que buscamos suelos de diferentes características en cuanto al pH y el contenido de cadmio. Y sobre la base de eso todavía contaminamos el suelo en macetas y aplicamos los diferentes niveles de cadmio, diferentes niveles de materia orgánica para ver qué es lo que ocurría dentro de esto. Asimismo, también se probó diferentes fuentes y niveles de materia orgánica. Fíjense ustedes, estamos hablando de 25, 50, 100 toneladas por hectárea. Alguien diría, ¿y de dónde sacamos tanta materia orgánica? Para eso hay respuestas concretas, ¿no? Sobre en manejo de selva. Lo que también aquí hemos tratado de averiguar es qué pasa si se está podando actualmente, y todos esos residuos de poda y los residuos de las mazorcas que quedan en la chacra, ¿cuál es el efecto en el contenido de cadmio, en el ciclo de cadmio? Eso hemos querido probar, ¿no? Y además de otras fuentes, y aquí también el compost municipal le hemos tratado de utilizar porque es lo que abunda en toda ciudad, ¿no? Cantidad de, entre comillas, basura, pero bien tratada, constituye una fuente muy importante de materia orgánica que se puede utilizar en el suelo. Asimismo, otras fuentes y en otro lugar, ¿no? Para determinar aquí la gallinaza, el efecto de la gallinaza, que nos ayudaría muchísimo. Y lo que hemos analizado es el contenido de materia orgánica en el suelo, la fracción densimétrica, o sea, cómo es que haber fraccionado por el peso, que es la densidad misma, entonces nos permitía caracterizar diferentes fracciones de materia orgánica, la fracción ligera libre, la fracción ligera oclusa y la fracción pesada. Eso es físicamente, ¿no? Y luego también hemos hecho un fraccionamiento químico para determinar el ácido húmico, el ácido fúlvico y la humina, que son componentes químicos del humus, que supuestamente son las que dan características coloidales al suelo, ¿no? Y aquí notamos, en los resultados, notamos claramente la acción de los niveles de materia orgánica en la figura A de la mano izquierda, ¿no? Notamos diferenciadamente y en el comportamiento del contenido de cadmio, ¿no? En este caso, cuando el cadmio es 1.5 hasta 4.5, la materia orgánica lo tiende parece capturar. Eso es importante, ¿no? O sea, que aquí a más materia orgánica, más cadmio con la materia orgánica. Aquí todavía no estamos hablando del cadmio en el suelo, ¿no? De igual manera, en la figura B, a mayor cantidad, nivel de materia orgánica, vamos a tener cadmio total. Es decir, este cadmio total, en términos de suelo, de la ciencia del suelo, puede decir que ya está casi precipitado, acomplejado, o quelatado, no conocemos el fenómeno, pero ya no está en forma disponible momentáneamente hasta que la materia orgánica se transforme. Eso es importante porque ya nos está diciendo, oye, cuando estás aplicando materia orgánica, el cadmio está asociado a los diferentes compuestos químicos que caracterizan al humus, ¿no? Ya nos está diciendo. Y cuando hacemos el fraccionamiento químico, observamos que en la humina
el ácido fúlvico se concentra la mayor cantidad de cadmio en esa fracción. Entonces, ¿qué nos da esta idea de decir? O sea, nosotros tenemos que aplicar materia orgánica que se transforme más en ácido fúlvico que en ácido húmico y la humina. De tal manera que cuanto más ácido fúlvico, más vamos a tener capturado al cadmio, ¿no? Esto también se realizó en el campo. Aquí vemos en la humina 30.84 en el primer trabajo de Otos, mientras que de igual manera en el ácido fúlvico es la que en el trabajo de Jaime Chávez ya tenemos el 64% en el ácido fúlvico, ¿no? Entonces, eso es interesante porque dos cosas nos está diciendo. En el trabajo en la maceta, nosotros controlamos los factores que están interviniendo. Mientras tanto, en el campo ya los factores no son totalmente controlables. Por lo tanto, hay efectos microbianos y otros que hacen, no decir lo mismo, pero sin embargo la tendencia es la misma, ¿no? De igual manera, en el fraccionamiento densimétrico observamos que la mayor cantidad, en este caso ya en el campo, la mayor cantidad está en la fracción pesada, cosa que fue totalmente diferente cuando nosotros observamos en maceta. Aquí en la maceta, la fracción libre, ligera, tiene más o menos el 62.7%. Y en la misma fracción, Chávez obtiene 55.98%. Entonces ya es la misma tendencia. Entonces esto nos hizo a abrir varias interrogantes. ¿Cómo es que el cadmio está en la fracción libre ligera, sabiendo que la fracción libre ligera todavía son restos visibles, restos de compuestos de insectos y todo lo? Tiene 2 minutos, ingeniero. En la fracción ligera, ¿no? Y aquí son los organismos los que están interviniendo y que modifican la estructura del suelo, que lógicamente que van a repercutir en la absorción de cadmio. Entonces, cuanto más materia orgánica, menos cadmio en las hojas. Cuanto más materia orgánica, menos cadmio en los granos, explicados por los fundamentos que hemos mencionado. Por lo tanto, me permite concluir, ¿no?, que se ha reducido la absorción de cadmio en las almendras de cacao por efecto de la materia orgánica, aplicado como enmienda. El fraccionamiento químico y densimétrico de la materia orgánica explica la reducción del contenido de cadmio en las almendras. Las fuentes y los niveles de materia orgánica aplicada al suelo tienen un efecto diferenciado en la absorción del cadmio por las plantas. Así reportamos la reducción de absorción de cadmio de 5.6 cuando se aplica inclusive los residuos de poda de cosecha. Yo agradezco muchísimo, ahí están todos los integrantes del grupo de investigación, pero sin embargo este trabajo fue financiado por Concitec. Mi agradecimiento a Concitec y a los estudiantes que siempre acompañan estos trabajos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta por el chat? Hay una pregunta ahí que después lo vamos a contestar al ingeniero René Aguilar. Bueno, no aparece ahí preguntas, pero lo puedo hacer yo, ingeniero, doctor. Con mucho En gusto. Ucayali también hemos tenido problemas de cadmio en cacao. Sabemos que el CCN51 es el que más absorbe cacao, me parece, más que los otros clones. Y hemos hecho algunos trabajos en la Universidad de Ucayali también para medir el tema y también cómo reducir, utilizando materia orgánica, pero el porcentaje que tenemos de cadmio en Ucayali es muy pequeño, por lo tanto está dentro de los límites permisibles, ¿no? Pero también los trabajos que se han expuesto utilizando compost, me parece que dan los mismos resultados de usted, pero había que visualizar el tipo de materia orgánica que se está utilizando, ¿no? Eso es solamente para complementar y incrementar el tema sobre la disminución de cadmio utilizando materia orgánica. Sí, gracias. No necesariamente, porque en algunos lugares no nos ha dado buenos resultados. Por eso que decía, este es un trabajo parcial.
¿no? Lo que sí, ya por experiencia de este trajinar, si el contenido de materia orgánica está por los 3% de su suelo, no se preocupe. Ahí preocúpese en un balance nutricional. Y un balance nutricional que implica, fíjese que en estos últimos trabajos que debo, el papel del calcio. Ahí falta por investigar. Luego, lo que nos falta un poco más por investigar es cuáles son los indicadores, ¿no?, que nos ayudan a identificar el problema para, en función a ello, poder nosotros dar soluciones a manera de país. Ahí nos falta trabajar. Y aquí, para determinar eso, creo que nos ayuda mucho, lógicamente, el análisis de suelo, el análisis de planta, pero nos ayuda también el fraccionamiento secuencial químico del cadmio para saber con qué compuesto está asociado. Puede estar asociado con el óxido, puede estar asociado con la materia orgánica, puede estar asociado en el coloide o puede estar asociado con los carbonatos, que en caso de costa norte. Entonces, tenemos que identificar a ello, porque no da resultado. O sea, no se vayan, de aquí no salgan diciendo que ya la solución está que la materia orgánica. No, es por cada caso, por cada zona. Por ahí tenemos que trabajar. Muchas gracias. Doctor, sobre el mismo tema, ¿no? Antes de que se me vaya la idea, ¿alguna variedad, algún clon que hayan probado con respecto a la absorción de cadmio? Sí, sí existe. El ingeniero también, como parte de este trabajo, ha determinado el ingeniero García. Existe diferenciadamente, pero nos falta corroborar en el campo. Pero quien más trabajado sobre clones es el ICT, el doctor Arévalo, ¿no?, que tiene mucho trabajo sobre esto. Yo ahí casi poco nos hemos dedicado porque el mayor esfuerzo lo están haciendo ellos, ¿no? Nosotros más estamos trabajando en suelo. Pero sí, ya está demostrado que hay una diferenciación de absorción de cadmio por los clones. Muchas gracias, doctor. Interesante el trabajo, ¿no? Bien, por último vamos a tener la exposición de la doctora Ilse. La doctora Ilse es doctora en filosofía y en ciencias agrarias y magíster en ciencias animales por la Universidad de Kobe, Japón, magíster en ciencia en producción animal e ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Experiencia en biotecnologías reproductivas, coordinación de proyectos de I+D y transferencia tecnológica en técnicos, estudiantes y docentes. La doctora va a tener el tema conservación de ovocitos en bovinos. Doctora Ilse, usted tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenos días. En principio, agradecer a la RPU por la invitación y, bueno, gratos saludos desde acá, Chachapoyas, Amazonas. En realidad, esta investigación surgió a raíz del interés que nosotros tenemos en la conservación de germoplasma de especies nativas de interés zootécnico. Nuestro material de estudio básicamente son las gónadas. En este caso estamos utilizando ovarios de animales sacrificados, de Bos taurus, Bos indicus o una mezcla de ambos, ¿no?, dependiendo de qué cosa encontramos. Y debido a que estos ovarios de estos animales adultos ya se encuentran ciclando, lo primero que hicimos fue caracterizar a nuestro material. Material me refiero a los óvulos procedentes de los folículos de estos ovarios. Entonces, inicialmente queríamos averiguar cuál era la relación que existía entre el tamaño folicular, el óvulo contenido dentro de ese folículo, la capacidad de poder tener competencia meiótica y también competencia de desarrollo. A la par también establecimos algunos protocolos de cocultivo. ¿Por qué? Porque el objetivo era congelar óvulos, no congelar embriones, congelar óvulos. Y sabíamos muy bien que durante todo ese proceso íbamos a tener algunos problemas. Entonces, inicialmente dijimos, tenemos que desarrollar algún tipo de protocolo que nos dé soporte para la producción de estos embriones in vitro
que se generarían a partir de los óvulos congelados. Entonces, los trabajos siguieron básicamente la misma metodología. El estudiante iba al camal, recogía los ovarios, lo llevaba al laboratorio, aspiraba los folículos, luego teníamos a los ovocitos clasificados en 4 categorías, solamente utilizábamos las mejores categorías de óvulos, lo demás lo descartábamos. Estos óvulos eran madurados in vitro por 24 horas aproximadamente. También 1 hora antes de que culmine el proceso de maduración, agarramos una pajilla de semen, descongelábamos, clasificábamos a los espermatozoides por el método de Perkle entre vivos y muertos, y luego los pasábamos a un medio de fecundación. En ese medio de fecundación trasladábamos esos óvulos que ya habían sido madurados y esperábamos nuevamente 24 horas, donde esperábamos nosotros ya obtener los primeros cigotos, ¿no? Estos cigotos eran trasladados a otro medio de cultivo y los dejábamos por 7 días aproximadamente. Lo que nosotros observamos fue que estos óvulos que procedían de diámetros foliculares que iban entre 1 a 4 eran mucho mejores desarrollando, o sea, madurando in vitro, comparados a aquellos que procedían de los más grandes. Algo que no esperábamos porque la literatura señalaba otra situación, ¿no? Que aquellos que procedían de 5 adelante eran las mejores. Pero observamos también que tenían mejor competencia de desarrollo, o sea, eran capaces de producir mórulas y blastocisto. Si bien es cierto, estos de acá también producían mórulas y blastocisto, bueno, tengo que rescatar que el grupo de 5 a 6 milímetros, su capacidad de poder desarrollar mórulas y blastocisto era superior, ¿no? Estábamos más o menos en el 50%. Comparado a aquellos que procedían pues, de diámetros foliculares de 1 a 2 y 4 milímetros. Luego, quisimos saber, queríamos incrementar el número de embriones producidos, ¿no? Que sabíamos muy bien que este proceso de congelación de los óvulos nos iba a bajar bastante la tasa de producción. Así es que desarrollamos un protocolo de cocultivo con células de cúmulos. Observamos que los cocultivos no influyen en realidad en la tasa de producción de embriones, pero sí observamos cuando hicimos una prueba de viabilidad que aquellos embriones que procedían de un sistema de cocultivo tenían una mayor intensidad cuando utilizábamos el fluoresceín y acetate, ¿no? El fluoresceín y acetate tiene la propiedad de reaccionar e emitir fluorescencia cuando hay reacción enzimática en el citoplasma, ¿no? Y el Propidium iodae, que es el otro reactivo que nosotros empleamos para ver daño a nivel de ADN, reacciona solamente cuando encuentra la membrana plasmática dañada y también la de dañada. Aquellos embriones que estaban bajo un sistema de cocultivo tenían mayor reacción enzimática y menor reacción al Propidium iodae. Y cuando lo medimos con un software, bueno, usamos un Photoshop ahí para medir las intensidades, observamos que es casi el doble de intensidad cuando hacemos un sistema de cultivo con células. Luego ahí empezamos ya a preparar el protocolo para la crioconservación. En este caso utilizamos nitrificación, porque existen 2 metodologías, una que es lenta y otra rápida. La lenta no nos sirvió para nada, la rápida, conocida como vitrificación, es la que mejores resultados nos dio. Usamos inicialmente un protocolo que era para congelar tejido ovárico. Definitivamente no modificamos las concentraciones de los crioprotectores, porque a medida que disminuíamos las concentraciones teníamos mayor daño a nivel del óvulo. Lo que hicimos solamente es reducir la exposición de los crioprotectores al óvulo y también al momento de descongelar utilizamos temperaturas mayores que lo que recomendaba la literatura, ¿no? Y obtuvimos buenos resultados. Estos trabajos preliminares lo hicimos en óvulos que recién eran cosechados, los que estaban en estadio de vesícula germinal.
observábamos luego que dijimos, ¿cómo podríamos incrementar más adelante la tasa de producción de embriones? Si los óvulos al momento de cosechar se dañan mucho. Entonces dijimos, probablemente necesiten primero un proceso de maduración y de ahí los congelamos. Así es que comparamos un proceso de maduración por 24 horas y luego a los óvulos recién cosechados y congelamos. Y observamos que aquellos que habían pasado por un proceso previo de maduración sobrevivían más, o sea, eran más viables que aquellos que no habían pasado. Una vez que definimos que íbamos a congelar en estadio de metafase 2, o sea, cuando ya habían pasado el proceso de maduración, decidimos ya hacer el sistema de cocultivo, ¿no? Cuando cultivamos fecundamos a estos óvulos y los dejamos en cocultivo por 7 días. Acá no tengo los resultados, pero lográbamos obtener casi un 12% de producción, ¿no? Comparado con uno de control que no pasa por un proceso de vitrificación previo, obviamente mucho. Luego dijimos, si estos embriones eran capaces de poder ser implantados o implantarse en un animal. Así es que los transferimos a animales vivos. Para ello hicimos una evaluación previa a los animales. Eran animales que, bueno, no son nuestros. En realidad pedimos bastante ayuda a ganaderos de la zona. Y tuvimos que viajar casi 3 horas hasta llegar al distrito donde tenían a estos animales, ¿no? Lo que hicimos fue clasificar a estos animales entre 2 a 10 años, el número de partos, condiciones corporales, y obviamente aquellos que tenían preñez o tenían algún problema reproductivo previo, los tratábamos. Utilizamos un protocolo de sincronización, ¿no? Y que es el que se usa habitualmente acá para la producción de embriones in vivo, ¿no? El famoso MOIT, y utilizamos para esto un dispositivo de progesterona, estradiol. 10 días después aplicábamos prostaglandinas, retirábamos el dispositivo de progesterona, esperábamos 48 horas después, y al 7º día transferíamos estos embriones que habíamos logrado. A la par de esto, habíamos hecho un batch, un grupo adicional para poder usarlo en estos animales sincronizados. Bueno, obtuvimos buenos resultados también, logramos obtener entre mórulas y blastocistos a partir de óvulos congelados. Lamentablemente el grupo que usaba cocultivo, ese es el gran riesgo, no se contamina con mucha complejidad. Utilizamos aquellos que no usaron cocultivo. Y lo que observamos fue que los embriones en condición de mórula al momento de ser transferidos tenían una mejor tasa de concepción que aquellos los blastocistos tenían una mejor tasa de concepción que aquellos procedentes de las mórulas, ¿no? Esta evaluación lo hicimos a los 35 días de post-transferencia embrional. Entonces, ¿qué aprendimos de acá? Que este protocolo es viable, ¿no? Lo que sí necesitamos hacer ahora es una repetición y sacar los embriones que no solamente sean producidos de un sistema tradicional sino también con el porque sospechamos que van a tener mejor respuesta, ¿no? Al momento de la implantación. Y obviamente, definitivamente, el protocolo que hemos definido nosotros para la vitrificación no ha tenido que ser modificado, no solamente en los tiempos de exposición a los crioprotectores, sino también a la temperatura de descongelación. Muchas gracias. Gracias, doctora. La doctora Ilse Cayo Colca pertenece a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Amazonas. Bueno, si habría alguna pregunta, tienen el chat, por favor.
Bien, si no hubiera ninguna pregunta, yo quisiera, hay una pregunta de la primera. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ok, gracias. Hay una pregunta acá de la primera exposición, perdón, de la segunda exposición. Del ingeniero René Aguilar Ancota. Dice, le está preguntando al doctor Beltrán si tiene alguna experiencia sobre alfalfa que se viene intensificando su cultivo en Puno, sobre la producción de leche y carne en vacunos. Doctor Beltrán, a ver si puede responder esta pregunta. Bueno, respecto a condiciones de trópico, por la calidad de suelos que se tiene, es un poco difícil adaptar la alfalfa, ¿no? En esas condiciones. Por eso que como alternativa de pastoreo en invierno se utiliza otras especies más que tienen mejor productividad, mejor adaptación a suelos tropicales, ¿no? Que son relativamente ácidos, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, con estas 4 exposiciones hemos dado por finalizado esta actividad de la mañana. A las 12:30 también tenemos programado 4 exposiciones. Por lo tanto, yo como moderador, mi agradecimiento a los que han asistido a estas 4 exposiciones, bastante interesantes. Y lo doy por terminado, doy por finalizado esta primera actividad de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a seguir cuidándose. Muy agradecido. Tengan buen día. Gracias. Hasta luego.